Qué gusto ver que todos han podido tratar de participar en esta última clase que nosotros tenemos. ¿Sí? Invitarles también a que una vez que acaben y que aprueben su examen, ¿no? Puedan sacar también su certificación, ¿no? Y estar siempre a la vanguardia de poder capacitarse activamente con nosotros. ¿Sí? A ver, voy a compartir mi pantalla, ¿sí? Un minutito, por favor. ¿Me confirman, por favor, si lo logran ver? Muy bien, muchas gracias por su confirmación. Bueno, chicos, en nuestra última clase del día de hoy, pues tenemos un tema muy interesante, ¿no? Que viene a ser tutoría y orientación educativa en el nivel inicial. Muchos de ustedes de repente dirán, pues, Miss, pero ¿por qué es tan importante la tutoría, no? ¿Qué es lo que voy a yo a hacer con la tutoría dentro de un aula, no? Yo como auxiliar, ¿qué es lo que puedo realizar? Bueno, la tutoría y orientación educativa en el nivel inicial es muy importante, porque eso a nosotros nos ayuda a poder encaminar, guiar a nuestros niños en ese proceso que están adquiriendo de repente un crecimiento en la primera infancia, ¿no? Entonces, la tutoría se da pues de forma transversal, ¿no? Es permanente, regularmente en todo el proceso educativo, desde el nivel inicial. En nuestro primer PPT tenemos la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo se brinda la tutoría y orientación educativa en los servicios educativos del nivel inicial? Muchos de ustedes dirán, pero ¿por qué si son tan pequeñitos, no? Nosotros no deberíamos estar pensando, ¿no? En cómo se viene dando la tutoría en el nivel inicial, ¿no? Pero ¿ustedes qué creen? ¿Es importante? ¿Ustedes qué dicen? Para ir empezando un poquito ya con el tema que estamos brindando. ¿Consideran que realmente es importante la tutoría en el nivel inicial? Claro que sí es importante, cierto, es muy importante. Y definitivamente eso nos va a ayudar a nosotros a poder entablar, digamos, una forma más consciente de tener un control, digamos, de la situación de cada uno de nuestros niños, ¿no? Bueno, como nosotros venimos acá comentando, según nuestro PPT, nos dice que la tutoría en el nivel inicial se da de forma permanente y transversal al proceso educativo. ¿Qué cosa quiere decir al proceso educativo? De manera transversal y permanente, que siempre va a la par, que siempre va de la mano con el proceso educativo, ¿sí? El docente y el auxiliar de educación inicial tiene que trabajar de manera activa y autónoma siempre los temas relacionados a tutoría y orientación educativa. Entonces, cuando las y los docentes acompañan a las niñas y niños para promover su bienestar y desarrollo integral, ¿eso qué gestiona? Gestiona un proceso permanente en el proceso educativo. También se da cuando trabajan de manera articulada con la familia y comunidad para el logro de este propósito. En ese sentido, en el nivel de educación inicial, la TOE, que es lo que se le dice la tutoría y orientación educativa en forma resumida, se brinda a través de dos formas de atención, de orientación educativa permanente y el trabajo con las familias y la comunidad. Pero primero que todo, antes de poder abordar un poco este punto tan importante, vamos a primero a respondernos dos preguntitas. ¿Qué es la tutoría? Muchos de ustedes dirán, Miss, pero ¿qué es la tutoría? ¿Por qué razón viene a ser un arma tan importante para nuestros niños en este nivel, ¿no? En ese nivel inicial. Bueno, la tutoría es la interacción entre el docente y los estudiantes, sustentada en un vínculo afectivo que promueve el bienestar y fortalece las competencias socioafectivas y cognitivas. Previene situaciones de riesgo que podrían afectar su desarrollo personal y social. Entonces, básicamente la tutoría es una forma de poder nosotros comunicarnos, enlazarnos con nuestros estudiantes, generando un ambiente socioafectivo positivo y cognitivo también para nuestros niños. ¿Qué cosa quiere decir? Que nosotros mediante la tutoría
vamos a poder prevenir ciertas situaciones de riesgo, ciertas situaciones que puedan de repente llegar a afectar a nuestros niños, como por ejemplo la depresión infantil, el bullying, por ejemplo, este tipo de temas que vienen a ser, digamos, muy importantes en la actualidad, ¿no? Eso nos ayuda de alguna u otra forma a poder darnos cuenta de qué tan importante es que se realice, ¿no? Que se realice, por así decirlo, ¿no? Que se realice estas actividades dentro del aula. Por eso dejamos en claro que la tutoría es más que nada la interacción entre el docente, ¿no? Auxiliar de educación y los estudiantes. Entonces, cuando nosotros podemos llegar a complementar ese proceso de, digamos, de interacción, ese proceso de relación socioafectivo entre los estudiantes, el auxiliar y el docente, ¿no? ¿Qué sucede? Hay una comunicación más fluida. Nosotros nos volvemos parte de ellos y ellos se vuelven parte de nosotros. Es ahí donde nosotros tenemos que trabajar mucho la inteligencia emocional, por ejemplo, trabajar las emociones en los niños, hacerles entender qué tan importante es este proceso de poder conocernos y aceptar las problemáticas y tener la prevención ante cualquier situación que se presente de alguno de nuestros niños. Ellos tienen que aprender a diferenciar qué es bueno y qué es malo, qué me hace daño y qué no. Entonces, mediante este proceso de tutoría y orientación, nosotros vamos a poder enseñarles los riesgos, eh, vamos a poder guiarlos ante situaciones que definitivamente amerite que el niño lo siga, ¿sí? Ahora, pero Miss, está bien, yo ya comprendí qué es la tutoría, pero ¿qué es la orientación educativa? Muchos de ustedes dirán, Miss, ¿y la orientación educativa qué es? ¿Por qué está junto? ¿Por qué lo llevan junto, Miss? Bueno, la orientación educativa básicamente es un proceso de ayuda permanente y sistemático, integrado al currículo. ¿Qué cosa quiere decir? Que esto está integrado dentro de la currícula nacional del Ministerio de Educación. Entonces, esta orientación educativa busca el bienestar de los estudiantes a través de actividades preventivas, de desarrollo y atención a la persona en los diferentes aspectos de su personalidad, como el cognitivo, afectivo y social. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que dentro de lo que viene a ser la orientación educativa es un proceso de actividad efectiva, hacer que se realice la actividad que nosotros estamos buscando para que la tutoría y la orientación educativa sean uno solo. Nosotros tenemos que siempre eh, visualizar y también programar, ¿no? El aspecto de ciertas actividades que vayan de la mano, ¿ya? Con cada actividad que nosotros hagamos de manera diaria. Entonces, ¿qué cosa quiere decir? Que de manera diaria, obviamente, voy a hacer mis cursos regulares, ¿no? De repente voy a estar al lado de la docente, ayudándola a interpretar, ¿no? A realizar las actividades de aprendizaje constante que vienen a ser de los cursos regulares, ¿no? Pero en el proceso de enseñanza, también tenemos que ir de la mano con una guía, ¿no? De manera permanente, todo lo relacionado a lo que vienen a ser los temas de vanguardia hoy en día. Por ejemplo, ¿no? Empezando con el yo me cuido, con yo sé cuidar mi cuerpo, de repente con cómo me siento hoy, por qué me siento mal hoy. Entonces, nosotros vamos a ir conociendo poco a poco según la problemática que se presente, ¿no? Aunque muchos dirán, pero en educación inicial son pequeñitos, ¿no? Ellos como que están pequeños. No, estimadas, no es porque sean pequeños, no quiere decir que no piensen. Recordemos que en la primera infancia es donde más se regula el carácter y temperamento del niño, es donde más traumas quedan en el niño ante situaciones que pueda percibir de su familia, de su alrededor, de las vivencias escolares. Un niño que, por ejemplo, tiene ciertas vivencias negativas, queda marcado de por vida como adulto, se vuelve un adulto, digamos, con problemas, con pocas veces, con pocas oportunidades de poder superar cierta problemática que puedan haber tenido en el proceso. Es por esa razón que yo les sugiero a todos ustedes
que siempre cuando se trabaje la tutoría y orientación educativa, tenemos que hacer un diagnóstico de grupo, de qué tipo de grupo tenemos, qué problemática observamos aquí, cómo podemos trabajarlo de la mano de manera transversal y permanente junto con nuestro proceso educativo, ¿sí? Entonces, una vez viendo esto, nosotros tenemos que eh, conocer cómo se da esta tutoría y orientación educativa en las aulas, ¿no? ¿A qué conlleva este proceso? Pero antes de poder nosotros entablar un poquito más, vamos a cambiar nuestro PPT, ¿sí? Como ya les venía diciendo, aquí yo les he dejado un término general de lo que viene a ser la tutoría y la orientación educativa. Entonces, para dejar en claro este punto, ¿no? Le hemos dejado en claro que es la interacción entre el docente, el auxiliar o la comunidad educativa con los estudiantes. Y tiene que generarse el vínculo afectivo. Cuando nosotros como auxiliares, como docentes en el nivel inicial, generamos un vínculo afectivo, socioafectivo con nuestros niños, ¿no? Nosotras y ellos se preocupan por nosotras. Y ellos se preocupan entre ellos, entre sus compañeros. Entonces, ¿qué estoy gestionando yo ahí? ¿Qué estoy generando yo? Un clima armonioso, ¿cierto? Estoy generando, ¿qué más? Un vínculo socioafectivo, no solamente con mis alumnos, yo y mis alumnos, sino entre mis alumnos. Entonces, ese proceso me permite a mí, ¿qué cosa? ¿Qué es lo que voy a realizar yo? Actividades preventivas con ellos. Y vamos a trabajar la orientación educativa con actividades preventivas, el desarrollo y atención a la persona en los diferentes aspectos de su personalidad. Entonces vamos a poder trabajar directamente según lo que mi grupo de estudiantes requiere y necesite. Entonces para eso yo voy a tener que hacer, como ya les venía diciendo, un diagnóstico de grupo. Recordemos que cada niño viene de un mundo diferente, cada niño viene de un hogar distinto, cada niño viene con su cabecita llena de problemas, llena de cosas, llena de ciertas problemáticas que pueden afectar en su relación diaria con su vínculo social, ¿no? En el aspecto social, con sus compañeros, con la docente. Entonces, cuando un niño tiene un ambiente negativo, y de repente el niño no durmió bien, ese niño se siente infeliz, se siente triste, y llega a la escuela, muchas veces para muchos es un desfogue la escuela, es como decir un relajo. Para otros se cohíben y simplemente no quieren interactuar y sienten que ellos todo hacen mal y así mismo también lo manifiestan con sus compañeros, se vuelven los famosos pues, niños problema, como dicen algunos, ¿no? Entonces, en este proceso nosotros tenemos que evaluar siempre el comportamiento de cada uno de ellos. ¿Qué es lo que podemos detectar? ¿Qué es lo que podemos nosotros darnos cuenta? ¿Qué es lo que está pasando con ese niño? Y eso nos va a permitir a nosotros, ¿no? Trabajar con el niño de manera activa y también trabajar con todo el grupo, haciendo que él pueda ser partícipe de todos, ¿no? Y estar en un mismo equipo todos juntos. Pero como les digo, número uno, ¿qué cosa les dije primero? Que tenemos que hacer un diagnóstico de grupo. Tenemos que hacer un diagnóstico de grupo. Tenemos que ser muy conscientes y ver la realidad de cada niño que tenemos. Observar. Observar a nuestros niños dentro de un aula nos permite a nosotros trabajar actividades preventivas. Si nosotros vemos que hay un niño que hace mucho hincapié en molestar a otro y sigue de forma permanente, como que no lo deja, como que lo empuja, como que lo señala, los indica y ciertas cosas así. Ese niño está generando un bullying al otro niño, está generando un fastidio al otro niño. ¿Ustedes qué dicen? ¿Está generándolo o no? Pues sí, chicas, está generando un problema al otro niño. Pero sin embargo, el otro niño que realiza este tipo de acciones de molestias a su compañero,
también tiene problemas, también tiene una deficiencia, también tiene algo que le perjudica, algo que no lo deja tranquilo y que tiene la necesidad de molestar justo a ese compañero. Entonces, si nosotros no cortamos a tiempo, después de ese niño se vuelve mucho más adelante, digamos que una especie de, de, de agresor, en cierta manera. Y eso es lo que pasa en muchas ocasiones, por ejemplo, hoy en día en las escuelas, ¿no? Se ven muchos casos de bullying, de chicas que se pelean fuera de la escuela, dentro del aula, que ya no respetan ni siquiera al auxiliar, ni siquiera a la docente, al docente, de chicos, que hacen ese tipo de comportamiento. Es como si tuvieran una ira ahí, algo que no les permite a ellos desarrollarse de manera feliz y tranquila. Obviamente, a lo largo de los años, siempre ha existido ese tipo de problemas porque muchos niños se han criado en hogares quizás no tanto es por lo que sean disfuncionales, sino también es mucho el cómo tú puedes educarlo en casa a tu niño. Entonces, todo ese tipo de carga que de repente el niño puede traer, de repente en la primera infancia siendo un niño no lo conoce y no lo diferencia y no sabe si va a ser un problema o no. Simplemente el niño crece, pero cuando ya el niño va tornando más el tema de su carácter, de su temperamento, y ya siente que él es así, va a ejecutar lo que ya ha aprendido, lo que ya ha podido adquirir en su primera infancia. Pongamos que sea un niño que de repente tiene ciertos problemas para poder aceptar sus errores, no es muy independiente, de repente por momentos nosotros vamos a decir, pobrecito, es pequeñito, ¿no? O vamos a decir ciertas cosas, pero sí cosas que no corregimos a tiempo, ¿no? De forma positiva y adecuada, claro está, ese niño pues va a tener ciertas dificultades para poder desarrollarse, para poder aceptarse, para poder darse cuenta de las cosas. Entonces, en cierta manera, es muy importante que nosotros podamos tomar en cuenta el hecho de saber diagnosticar a nuestro grupo y saber cómo vamos a trabajar esas actividades preventivas y de atención según las problemáticas que tengamos presentes en el aula. Pero sobre todo, si no tenemos ningún tipo de problemática, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trabajar actividades preventivas para que ellos puedan desarrollarse de manera óptima y positiva. Por esa razón, la tutoría y la orientación educativa siempre van de la mano porque eso va a permitir que efectivamente haya un compromiso del padre de familia, del niño con sus compañeros, del auxiliar, de la docente. Pero díganme ustedes, ¿qué pasa si me toca un auxiliar a mi niño que no es empática con los niños, que solamente realiza las actividades por realizar? ¿Ustedes creen que ese auxiliar está apta para poder desarrollarse como auxiliar y realizar actividades de tutoría y orientación educativa junto con su docente? ¿Ustedes creen que es apta? Muy bien, Rosalía, muy bien, Diana. Claro que no está apta. Nosotros no podemos mezclar los problemas y las cosas. Se ha visto mucho que a veces en ciertas instituciones no se trabaja mucho la tutoría y orientación educativa en inicial porque justo tienen esta idea errónea, ¿no? De que creen que porque son niños, ay, ellos qué saben. Los niños absorben todo. Los niños se dan cuenta de todo. Los niños son muy hábiles. Y si nosotros no le ponemos atención a cada cosa que ellos escuchan de nosotros, a nuestro comportamiento, no podemos exigir tampoco respeto, sabiendo de que el niño ha sido irrespetado también, que no ha sido cuidado adecuadamente. Entonces ese niño va a crecer con cierto rencor, cierta ira. Por eso es que es muy importante que nosotros podamos darnos cuenta de qué tanto influye la inteligencia emocional en el desarrollo del niño y cómo vamos a orientarlo con la ayuda de la tutoría y la orientación educativa. ¿Sí? Vamos a cambiar nuestro PPT. Ahora viene un punto importante, la tutoría y la orientación educativa en las aulas. Muchos de ustedes dirán,
Miss, pero en este proceso educativo, ¿no? En el aula, porque es necesario que yo tenga un horario específico, es necesario que yo tenga de repente, yo qué sé, ¿no? Una, una actividad que deje de hacer otra cosa y me dedique a hacer algo. Pues no, no, estimadas, como nos dice acá. En el nivel de la educación inicial, la tutoría no requiere de un horario especial, ya que se encuentra integrada en el desarrollo diario de la función del docente. ¿Qué cosa quiere decir? Que cuando el docente realiza la función de la tutoría permanente, el auxiliar también tiene que estar capacitado para ello. Tiene que estar preparado según a lo que la docente va a trabajar y cómo va a realizar la actividad. Entonces, en este proceso, ¿no? Eh, es decir, ¿no? Que en la labor que desempeña el docente en cada momento de la jornada pedagógica, cuando interactúa con los niños para poder promover su bienestar y su desarrollo integral, ¿no? Se hace a través de las competencias del currículo nacional. Cuando nosotros revisamos el currículo nacional, nos vamos a dar cuenta que hay una serie de competencias a trabajar para poder desarrollar ciertos estándares, ¿no? También que se manifiestan dentro del currículo nacional para poder establecer esta tutoría de manera permanente. Nosotros primero que todo tenemos que lograr que el niño en la primera infancia, sobre todo en lo que viene a ser el nivel inicial, aprende jugando. Esa es la primera temática y el primer punto que nosotros tenemos que concientizar como auxiliares de educación inicial. Ellos aprenden jugando. Al aprender jugando, ¿qué sucede? Por ejemplo, ¿qué sucede al aprender jugando? Voy a aprender de manera divertida, de manera concreta y voy a tener eh, cierta actividad, ¿no? Por ejemplo, me dice que en el proceso educativo de la primera infancia, perdón, en la educación inicial, en el ciclo uno, como ustedes ya saben, dentro de la educación inicial tenemos dos ciclos, ¿no? El ciclo uno y ciclo 2. Eso sí, lo hemos conversado en clases anteriores. Entonces, en el ciclo uno es de manera transversal. ¿Qué cosa quiere decir de manera transversal? Que vamos a trabajar de forma que vamos a ir de forma paulatina, ¿no? En el recibimiento de los estudiantes, en ciertas transiciones que se realicen en la jornada de enseñanza o de acompañamiento, monitoreos de actividad autónoma y juego libre, en los momentos de cuidado y en la despedida. En esos momentos, ¿no? Vamos a trabajar la tutoría educativa. Vamos a aprovechar a trabajar de manera transversal. ¿Qué cosa quiere decir? Que vamos a trabajarlo, pues, paralelamente según a ciertas actividades que realicemos, considerando también el momento que tienen los niños que tenemos en el aula, ¿no? Ahora, en el ciclo 2 me dice que voy a trabajar de manera permanente. La tutoría educativa es permanente. Se mantiene en el recibimiento de los estudiantes, en las asambleas, en los juegos libres, en las transiciones, en los momentos de cuidado, en el recreo, en la unidad didáctica trabajada. Cuando decimos unidad didáctica nos referimos al tema trabajado, ¿no? Y en la despedida de los niños. Para que el docente y el auxiliar pues pueda promover el bienestar y el desarrollo integral de los niños, es necesario que exista un vínculo afectivo entre ambos. ¿Qué cosa quiere decir que exista un vínculo afectivo entre ambos? A ver, les pregunto, a ver quién me responde en el chat. ¿Qué cosa quiere decir cuando hablamos de que exista un vínculo afectivo entre ambos? A ver, chicas, ¿quién de ustedes responde? ¿Qué cosa quiere decir cuando hablamos de eso? ¿Mm? ¿Qué cosa quiere decir? A ver, cuando hablamos de eso. Cuando hablamos de que debe existir un vínculo afectivo de ambos, ¿ya? Quiere decir de que nosotros tenemos que darnos cuenta en qué momento es necesario, ¿ya? Generar ese vínculo. Y no solamente en qué momento es necesario, sino también darnos cuenta de que
ese, ese vínculo se tiene que dar de manera natural. ¿Y por qué se va a dar de manera natural? Porque si ustedes bien recuerdan, ¿ya? Cuando sucede el vínculo afectivo, no puede ser obligado. El niño genera un cariño, un amor por la auxiliar, por la docente y viceversa también por los niños, porque va conociéndolo de manera progresiva. Va conociendo al niño, le va adquiriendo cierto cariño, cierta atención y cierta preocupación. Por eso dicen, ¿no? Que la escuela es el segundo hogar para un niño pequeño, porque es un refugio también de aprendizaje. Entonces es muy importante que nosotros tomemos en cuenta, ¿no? Que evidentemente debe haber una especie de confianza, ¿no? Entonces nosotros estábamos mencionando de por qué es importante el vínculo afectivo, ¿no? ¿Por qué es importante este vínculo afectivo? Claro, Diana, Judy, claro que sí, ¿no? Es importante porque nosotros como auxiliares tenemos que darle la confianza requerida que el niño necesita. Y no solamente es eso, sino que también tenemos que gestionar que se dé ese vínculo no solamente con nosotros, sino también con todo su aula. Entonces, la pregunta del millón, como nos dice acá nuestro PPT, ¿por qué es importante el vínculo afectivo? El vínculo afectivo es en la primera infancia, tiene un valor esencial para el bienestar de los niños, pues le brinda seguridad en sí mismo, confianza en los demás y representa un refugio que le proporciona calma, consuelo y le ayuda a minimizar el efecto negativo de la ansiedad o el miedo que experimenta ante situaciones nuevas o adversas. Entonces, ¿qué cosa quiere decir? Este vínculo afectivo le va a dar esa confianza para que él se sienta libre de poder expresar, de poder decir qué le molesta, qué le duele, cómo se siente. Y este vínculo afectivo debe ser de igual manera para todos. Nosotros no podemos decir, ay, no, yo a ti sí te quiero porque tú eres un niño obediente y a ti no. Como auxiliar de educación, nosotros no podemos indicarle ese tipo de cosas a niños pequeños. Tenemos que considerar que su lado emocional está en un sube y baja, ¿no? Como como si fuera una montaña rusa, ¿no? Un día pueden estar bien, otro día pueden estar tristes, otro día pueden estar molestos, otros días pueden estar fastidiados, otros días pueden estar susceptibles. Entonces nosotros tenemos que considerar que cada día con nuestros niños va a representar un vínculo afectivo muy diferente al del anterior. Vamos a tener que aprender a amarlos, a quererlos en sus peores y mejores momentos que ellos tengan en el proceso de canalización de sus emociones. Entonces, cuando nosotros hablamos de poder conocerlos y darles ese vínculo, generar ese vínculo y ayudarlos a que ellos puedan canalizar ciertas experiencias que puedan de repente generarle una tristeza o puedan generarle una felicidad, es porque debemos aplicarlo de manera sana y de manera positiva, ¿no? Entonces, tenemos que considerar qué tan importante es que nosotros pongamos de manera activa esta pregunta y sobre todo lo hagamos efectivo. Pero sin embargo, ¿qué pasaría si en ese proceso de repente yo como auxiliar digo, ay, no, pero yo no puedo hacer eso porque, bueno, no son mis hijos, ¿no? Bueno, si le pasa algo, no sé, no son mis hijos. Entonces, estamos hablando de que es una auxiliar capacitada, estamos hablando que es una persona que tiene la vocación de servicio para poder efectuar dicho cargo. ¿Ustedes qué dicen? ¿Es una persona que es eh, importante? Claro que no, porque esa persona no está pensando en ellos, o sea, no los ve a los niños, no está capacitado, porque tiene que tratar a todos por igual, como dice Rosalía. Tiene que también tener esa empatía de ponerse en el lugar de ese niño, de cómo se siente, porque muchos de ellos vienen de hogares en los cuales vienen con muchos problemas, en que la mamita no siempre está, el papito no siempre está porque están trabajando,
y a veces se quedan con la abuelita, con el abuelito, con los hermanos, con los tíos, y a veces se sienten desatendidos. Por ejemplo, ¿no? A veces yo tenía niños de manera desesperada venían al colegio y todo te mostraban. Miss, mira, he hecho esto, Miss, mira, he hecho aquello, Miss, pero mírame, Miss, mírame. Y a veces no es que eran malcriados, sino que efectivamente una vez que tú los conoces, te das cuenta que ese niño no tiene a quien más, no tiene a quien más decirle todos los logros que hace y todo lo que aprende. Recordemos que en esta educación inicial, el niño tiene esa necesidad de querer ser atendido, de querer ser celebrado, de que le celebren cada logro, cada cosa nueva que aprende. Entonces, en cierta manera, si nosotros nos ponemos en el lugar de ellos y somos empáticos, nos vamos a dar cuenta de que la relación con nuestros niños va a mejorar mucho más de lo que ya venimos trabajando. Y un niño que se le trata con respeto y con amor, se vuelve un niño muy obediente, un niño muy bien guiado. Obviamente, como todo ser humano tiene sus defectos, pero eso no quiere decir que deje de ser un niño bien guiado y encaminado. Entonces, la educación principal obviamente viene de casa, pero esta educación se complementa con los saberes que yo adquiero dentro de la escuela, con los saberes que el niño adquiere dentro de la escuela. Entonces, es muy importante que nosotros pues tengamos esa ese punto de vista, ¿no? Para que nos ayude a poder identificar en qué momento es importante tomarlo en cuenta, según la condición de cada niño que tengamos también. Vamos a seguir con nuestro PPT. Por ejemplo, ¿no? Muchos de ustedes me dirán, Miss, pero ¿y cómo logro yo ese vínculo afectivo? ¿Cómo logro yo eso? Si de repente mi niño no me quiere ver o no le caigo bien, ¿cómo hago? Bueno, es que definitivamente la confianza no se da de noche a la mañana. La confianza es algo que se gana. Uno tiene que aprender a ganarse la confianza. ¿Qué cosa quiere decir ganarse la confianza? Por eso acá, no, acá dejamos una pregunta, ¿no? ¿Cómo construimos vínculos afectivos con los bebés, las niñas y niños? Pues ¿cómo lo hacemos? Como ya hemos venido trabajando en esto, brindándoles un trato cordial y respetuoso, atendiendo sus necesidades de forma oportuna y pertinente, transmitiendo confianza y la seguridad de sentirse protegido, entre otros. Ellos cuando usualmente les pasa algo, ustedes mismos se darán cuenta, van corriendo y dicen, Juanito me empujó, dicen. Yo me siento mal, mire, me golpeé. A ver, ¿por qué creen ustedes que el niño va donde el auxiliar o donde la docente? No solamente porque su mamá le dice cualquier cosa, le dices, vas donde el auxiliar. No, sino porque generan un vínculo. Saben de que esa persona los puede proteger, los puede ayudar y les ayuda a poder tener una atención oportuna a lo que ellos necesitan. Y a veces quieren, todos quieren ser atendidos a la vez. Así como a veces hay niños que todavía están con cierto recelo, que tienen cierto miedo y que están ahí, que todavía como que te miran, te evalúan, ¿no? El niño sabe en qué momento dar su confianza. Cuando el niño logra darte esa confianza, no la destruyas. O sea, tienes que seguir empalmando más, seguir manteniendo esa confianza de él contigo, ¿no? Y con la docente. Entonces vamos a nuestro siguiente PPT. Si bien es cierto, nosotros sabemos que dentro de la educación inicial tenemos que tener ciertas dimensiones que vamos a poder ejemplificar, vamos a poder ponerlo de ejemplo, mejor dicho, ¿no?
para que nosotros podamos dar un acompañamiento y una orientación a nuestros niños en el nivel inicial. Y para esto vamos a tomar en cuenta las ciertas dimensiones que tiene la tutoría y orientación educativa, que están plasmadas, por así decirlo, en el programa curricular de educación inicial, ¿no? Pero vamos a hacerlo de manera, digamos, más resumida, ¿no? Para que ustedes puedan comprenderlo y por qué razón es tan importante como acompañamiento para los niños en el nivel inicial, ¿sí? En la dimensión personal, nos dice que esta dimensión está orientada a que niñas y niños aprendan a conocerse a sí mismos, a valorarse y autorregular sus emociones. Ello contribuye a la construcción de su identidad, el desarrollo de su autonomía, formar un estilo de vida saludable. ¿Qué cosa quiere decir con esto? Que en este proceso de la dimensión personal, como su propia dimensión lo especifica, ¿no? Tenemos que ayudar a nuestros niños a que se puedan conocer a ellos mismos, que ellos puedan valorarse, puedan regular y canalizar sus emociones. Por eso les decía que es muy importante que ellos contribuyan y se vuelvan un poco más autónomos. ¿Por qué razón? Porque la independencia, la autonomía también les genera tener responsabilidad, también les genera poder canalizar ciertas emociones que pueden tener en el proceso, en el momento, ¿no? Entonces, definitivamente cuando nosotros hablamos de la dimensión personal, por ejemplo, ¿no? Se va a orientar a niños y niñas a autorregular sus emociones cuando los ayudas a percibir las señales emocionales. Por ejemplo, vamos a darles nombres y aceptarlas. Reconocer las propias emociones es base en el desarrollo socioemocional. Entonces, eso nos permite, por ejemplo, ¿no? Si un niño llora, ¿no? O niña llora, evidentemente tenemos que decirle, ¿te sientes triste? ¿Qué pasó? Tenemos que calmarlo, tenemos que hacerlo sentir que ese niño está muy bien, que pueda expresar su emoción. Y está bien que llore porque es una forma de poder canalizar cierta tristeza que siente. Pero para esto tenemos que darle un nombre. Entonces, evidentemente, cuando les vamos enseñando que están tristes, por ejemplo, y es normal que te sientas así, les vamos a dar esa seguridad de que ellos reconozcan que sentirse triste es natural y que suele pasar en que a veces me voy a sentir triste, a veces me voy a sentir feliz, a veces me voy a sentir molesto. Entonces, ¿qué es lo más usual que vamos a hacer, por ejemplo, en este punto? Vamos a hacer que ellos acepten cómo se sienten, conociendo ya de base, ¿no? Cómo se dan sus emociones, cómo desarrollan sus emociones. Como ya les he venido diciendo anticipadamente, en el nivel inicial mucho se trabaja la inteligencia emocional, las inteligencias múltiples. Mucho vemos el lado emocional de nuestros niños. Ellos están en ese proceso de conocerse, de poder aceptar, de poder conocer qué es la alegría, qué es la tristeza, qué es la vergüenza, qué es la amargura, la ira, ¿no? Todo ese tipo de emociones, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros podamos reconocer las propias emociones que ellos tienen, porque es la base de su desarrollo socioemocional. Por eso les venía diciendo que en la dimensión personal está orientada a que los niños se puedan conocer a sí mismos. Vamos a contemplar el lado emocional, el lado de lo que sienten, el lado de poder regular o autorregular sus emociones para que ellos sientan que hay un apoyo cuando ellos lo necesitan, que hay un apoyo cuando se sienten mal, que hay un apoyo cuando de repente se sienten felices y que ellos necesitan esa atención de manera adecuada, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros tenemos a un niño que se golpeó y está llorando, ¿qué le vamos a decir? Ya, papito, levántate, no pasó nada. ¿Es la manera correcta de decirle eso? Pues no, chicas, no es la manera correcta. La manera correcta para que este niño sienta que hay una forma de empatía y que hay un consuelo es atenderlos y decirles, ¿no? Que pronto va a pasar, pero que lamento lo que te haya pasado. Y yo sé que te duele, yo sé, porque yo también lo he vivido y sé que me duele, pero vamos a poder curarnos y pronto te va a pasar. Entonces, cuando el niño percibe y adquiere estas palabras, por más que no las entienda en su totalidad, este niño se va a dar cuenta a la larga que evidentemente
A todos nos ha pasado en algún momento y que no eres el único. Y que está bien que te duela y está bien que de repente si quieres llorar porque te dolió, está muy bien, no hay ningún problema. El tema de poder canalizar las emociones es también reconocerlas, aceptar que te sientes mal para que puedas curarte. Porque si tú no aceptas lo que te duele, lo que te hace daño, no vas a poder avanzar. Entonces, cuando sucede este tipo de situaciones, tenemos que apoyar a nuestros niños, darles una mejor perspectiva de cómo uno se siente cuando pasa situaciones parecidas, ¿sí? Ahora, hablando de la siguiente dimensión, es la dimensión social. Por ejemplo, en esta dimensión está orientada a que los niños aprendan a relacionarse con las personas de su entorno. Ello contribuye a una convivencia democrática, inclusiva e intercultural y actuar en beneficio del bien común. Como dimensión social, ¿qué es lo que me está diciendo en pocas palabras? A ver, ustedes, ¿cómo lo interpretan? A ver, voy a esperar sus mensajitos en el chat. ¿Cómo interpretan esta dimensión social? ¿Cómo lo interpretan, chicas? ¿Mm? ¿Cómo lo interpretan? A ver. Sí, claro, interactuar en grupo. Pero ¿qué me dice ahí? Ahí hay un pequeño ejemplo, ¿no? ¿Qué me dice en ese pequeño ejemplo? ¿Qué me dice en ese pequeño ejemplo, por ejemplo? Me dice que cuando orientas a los niños a relacionarse de manera positiva y reflexionan en torno al cumplimiento de los acuerdos de convivencia de aula y su impacto en el bien común, cuando a través de la interacción y el ejemplo se relaciona de forma adecuada con el otro. Eso quiere decir que voy a contemplar un clima armonioso, no solamente en la convivencia del aula, sino también en la convivencia de nuestros hogares. ¿Y qué cosa quiere decir? Que voy a tener que aprender a ser empático, a ser una persona respetuosa según a las cosas que se presenten. Por ejemplo, si dentro del aula hay normas de convivencia que me dicen que no debes lastimar a tu compañero, no debes hacerlo, ni debes respetarlo, porque debes respetar su opinión que él tiene. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer que el niño se relacione de manera positiva, va a reflexionar de acuerdo a lo que nosotros les enseñemos y también si es que se equivocan. También van a poder relacionarse de manera adecuada, de manera positiva con los otros y van a respetar lo que el papá, la mamá también les diga. Entonces, cuando el niño comienza a comprender que hay ciertas normas y reglas que se tienen que respetar en el entorno social, el niño se vuelve más crítico y comienza a tener, ¿qué cosa? Conciencia crítica, pensamiento crítico. Comienza a tener su propio criterio de lo correcto y lo incorrecto. Es por eso que es muy importante que nosotros podamos orientarlos a que ellos se den cuenta que hay ciertas normas que hay que respetar y que hay que respetar a nuestro otro compañero o a nuestro prójimo, por así decirlo. Y entonces cuando eso sucede, evidentemente pues comenzamos a tener una especie de control sobre nuestros niños. Comenzamos a tener una especie de control, comenzamos a tener una especie de actitud positiva de ellos, porque ellos se van a sentir de manera positiva. Ellos van a decir, wow, estoy aprendiendo y me siento bien porque estoy aprendiendo, ¿no? Entonces es ahí donde nosotros definitivamente pues damos, por así decirlo, una comprensión de nuestros niños de acuerdo a lo que ellos manifiestan, ¿no? Si ellos comienzan a respetar ciertas normas de convivencia, ¿no? Ellos van a poder relacionarse
mejor, de forma positiva? ¿Ustedes qué dicen? Se van a relacionar de manera positiva, sí o no? Sí, Rosalía, sí, Diana, se van a relacionar de manera positiva. Y qué bueno que ellos van a poder eh, sentirse más completos, ¿no? Porque eso va a ayudar a que ellos se sientan bien consigo mismos y también con los demás. Entonces, es necesario que nosotros tengamos cierta comprensión de las cosas que se requiere, de las cosas que se requieren para que el niño pueda ser más consciente, ¿no?, de todo lo que hace. Comienza a generar un pensamiento crítico, comienza a determinar lo correcto de lo incorrecto, y es ahí donde nosotros estamos trabajando la dimensión social. Estamos ayudando a que el niño se relacione de manera positiva, respetando a sus compañeros. Y él va a empezar a respetar también la condición de otros compañeros. Y ahí es donde nosotros también respetamos de no burlarnos de nuestros compañeros, de poder contribuir a algo democrático en que todos tienen derecho a opinar, que todos tienen los mismos derechos y deberes. Inclusive, el niño comienza a tener respeto por sus compañeros de repente con ciertas necesidades especiales, según la condición de cada niño. Es ahí donde nosotros vamos a ir dándonos cuenta que esta dimensión social se está cumpliendo, se está ejecutando, ¿sí? Ahora vamos con el siguiente punto, en la dimensión de los aprendizajes. ¿Qué nos dice esta dimensión? A ver, chicas, ¿qué nos dice esta dimensión? Nos dice que esta dimensión está orientada a que los niños aprendan a ser conscientes de su proceso de aprendizaje, organicen sus acciones para alcanzar sus metas y mejorar su desempeño, lo que contribuye a que gradualmente asuma la gestión de su propio aprendizaje. Por ejemplo, cuando ayudas a los niños a reflexionar sobre su proceso de aprendizaje mediante preguntas como ¿qué hiciste hoy? ¿Cómo lo hiciste? ¿Fue fácil? ¿Qué ha sido difícil? Cuando pones palabras en sus logros, las estrategias que se ha usado, por ejemplo, ¿no? Veo que te apoyaste en la pared para pararte. Así es más fácil y lo lograste tú solo. O sea, nosotros tenemos que tener en nuestras palabras este tipo de empatía para poder dirigirnos a ellos. Entonces, la dimensión de los aprendizajes me dice que tenemos que ayudar a que los niños sean conscientes de las cosas que hacen y cuando lo hacen bien y si no lo hacen bien, también decirles que lo intentaron y que también el intentar es algo positivo porque te genera, ¿qué cosa te genera? Un aprendizaje también. Entonces, cuando de repente yo tengo un niño, por ejemplo, si la mamá le realiza las actividades al niño, ese niño se va a sentir bien, va a sentir que realmente está logrando sus aprendizajes, se va a sentir seguro y autosuficiente. ¿Ustedes qué dicen? Si la mamá realiza las actividades por él, ¿cómo se va a sentir ese niño? Ese niño no se va a sentir, pero ni siquiera logrado. Es más, no va a poder ni siquiera desarrollarse de manera autónoma ni positiva porque va a tener miedo. Va a tener miedo porque no va a poder realizar ciertas acciones que él debería de aprender. Entonces, es ahí donde el niño comienza a tener conciencia de que la mamá lo va a ayudar, por ejemplo. Y luego de eso, ¿qué pasa? Que ya cuando el niño se acostumbra a que la mamá lo ayude, el niño ya no quiere hacer nada. Se vuelve, ¿qué cosa se vuelve? Dependiente. Se vuelve dependiente. Y al volverse dependiente, evidentemente va a tener problemas de aceptación, va a tener problemas para relacionarse, porque le va a dar miedo que le pregunten de algo, que hable de algo que no sabe. Entonces es muy importante que nosotros tengamos que tomar las decisiones de cómo vamos a ayudar a nuestros niños. Por ejemplo, cuando nosotros ayudamos a que ellos reflexionen de manera concreta, lo vamos a hacer preguntándoles ciertas cosas. Por ejemplo, ¿no? Yo tenía el caso de un niño que siempre me cumplía con la tarea, pero cuando trabajaba en clase yo veía como que ahí lo veía pues un poco como que padecía, ¿no?
Entonces un día se le pregunta, ¿no? En pocas palabras, ¿no? Para no ser muy específica, cómo había hecho su tarea, ¿no? Yo le dije, pues, ¿y cómo lo hiciste? A ver, enséñame, muéstrame cómo lo has hecho. El niño no me quería obedecer, o sea, ni siquiera me miraba. Entonces yo le decía, dime, mi amor, ¿cómo lo has hecho? ¿Se te ha hecho difícil de repente hacerlo? No te preocupes, lo podemos practicar aquí en casa, aquí en clase, perdón, ¿no? Y no me respondía. Un niño de 5 años, ¿ya? 5 para 6. No me respondía y él era muy hablador, ¿eh? Entonces yo decía, me parece muy, muy raro que el niño pues no se expresaba de manera como siempre lo hacía, ¿no? Entonces yo decía, acá hay algo. En una de esas le pongo a hacer la misma actividad que le había mandado un día antes a él, ¿no? Lo evalúo a él. Y de ahí me di cuenta que el niño no podía, pero ni trazar, ni hacer trazos. Y recién nomás estábamos empezando el año. Y yo digo, pero tú acá has hecho tu tarea, mi amor. ¿Cómo lo has hecho? A ver, dime, cuéntame cómo lo has hecho. Hasta que el niño me dijo, no, mi mamá lo hace. Así, porque los niños hablan todo, chicas. Ustedes ya las que trabajan de repente en aulas saben que los niños cuentan todo. Los niños hablan todo. Por más que tú le dices, no, no le vayas a decir a tu profesora, igualito te dicen. Le dicen a la profesora, le dicen al auxiliar, igualito le cuentan. Entonces, cuando me dicen, no, mi mamá lo hace, yo no. Ella no me deja hacerlo, dice que mucho me demoro y se desespera. Así, textual, con esas palabras, porque él era un niño muy hablador. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué pasa por su cabecita de ese niño? A ver, chicas, ¿qué es lo que pasa por la cabecita de ese niño cuando la mamá le habla de esa forma? ¿Qué es lo que pasa por la cabecita de ese niño? ¿Mm? ¿Qué es lo que pasa por su cabecita? Que él no es capaz de realizar ciertas cosas, que él no puede realizarlo, que él no sabe hacerlo. Y al no saber hacerlo, ¿qué sucede? Él cree que no es capaz de hacerlo. Él cree que no es capaz de hacerlo. Y se vuelve un niño miedoso, un niño eh, que siente que no puede hacer las cosas bien, se siente menos definitivamente. Entonces, está bien que nosotros permitamos eso en nuestros niños. Está bien que se permita eso, que la mamá actúe de esa manera. Claro que no, ¿no? Claro que no, Ana Cecilia, no podemos permitir eso, porque si nosotros permitimos eso, nuestros niños, ¿cómo quedarían? ¿Estaríamos siendo buenas auxiliares, buenas docentes, si nosotros permitimos eso a nuestros niños? Claro que no, no estaríamos siendo conscientes tampoco con ellos y estaríamos pues siendo muy desatentas también con ellos, ¿no? Porque no les estaríamos ayudando, no estaríamos ayudándolos. Entonces, chicas, cuando nosotros hablamos de gestionar un aprendizaje de nuestros niños, tenemos que ayudarlos de manera oportuna, tenemos que ayudarlos de manera oportuna, siempre de manera oportuna y darnos cuenta que cuando sucede ese tipo de cosas, ¿no? Definitivamente tenemos que tener mucha conciencia, ¿no? De cada cosa que nosotros hagamos. Ahora, yo, por ejemplo, particularmente, decidí hablar con la mamita y la mamita me dice, no, mi hijo es muy inteligente, él lo hace solito, me dijo todavía. Yo agarré y le dije, qué bueno, señora, le digo, pero yo le he evaluado en clase, le digo, y el niño pues todavía no me responde adecuadamente como están en sus tareas, le digo, ¿no? Como usted manifiesta, le digo, ¿no? Lo vamos a seguir evaluando todavía, le dije yo.
para saber qué más de repente no ha querido hacerlo, ¿no? Y y luego de eso me dijo la mamá, ¿no? De que ella como que, ay, como que a veces estaba un poco eh, apurada, ¿no? Estaba un poco apurada y que eso también le gestionaba pues un poco de desesperación porque su hijo se demoraba, pero eso no es una justificación, como le dije a la mamita. Nosotros si queremos que nuestros hijos sean independientes como madre, tenemos que hacer que ellos mismos hagan sus actividades. Y si se equivocan en el proceso, enseñarles que poco a poco van a aprender, porque si no se acostumbran. Y ya luego, yo ya no le dejaba tarea para que el niño lleve a casa, por ejemplo. Esa fue mi estrategia. La tarea que dejaba, y como la mamita a veces se demoraba en venir, yo aprovechaba que él lo realice en clase conmigo. Y lo hacía. Entonces ellos comenzaban pues a realizar sus actividades, que son pequeñas obviamente, no es de mucha carga, pero realizaban las actividades en el aula. Cuando llegaban a casa ya no tenían actividades y trabajábamos todo en el aula. Y así era mejor porque yo me cercioraba de que el alumno realmente realizaba su actividad. Y la mamita solo se dio cuenta porque ya no mandaba actividades. Y me decía, no, Miss, ya no manda. No, señora, porque hemos decidido que los niños realicen sus actividades en el aula. Eso es con la finalidad de que ellos generen el aprendizaje y que realmente puedan gestionarse de manera autónoma e independiente. Le dije, ¿no? Ya con eso la mamá no me dijo nada, nada. Y el niño, de verdad que sin mentirles, en menos de 2 meses creo, aprendió a escribir muy bien, agarraba el lápiz. Porque al comienzo él era el que tenía mucha más dificultad. Los demás eran más rápidos, ¿no? En ciertas actividades. Y él era un poco así porque la mamá obviamente no le ayudaba pues en ese sentido, ¿no? Entonces nosotros como auxiliares tenemos que evaluar eso, chicas, y tenemos que darnos cuenta en qué momento suceden estas cosas y tenemos que poner un freno a esta situación, ¿sí? Ahora vamos con el siguiente punto que dice, ¿no? El trabajo con las familias y la comunidad. ¿Por qué hablamos del trabajo con las familias y la comunidad? A ver, ¿qué me dicen ustedes? El trabajo con las familias y la comunidad en el nivel inicial, la familia constituye un aliado fundamental para promover el bienestar y desarrollo integral de los niños y niñas, porque representa el principal espacio donde se generan los primeros vínculos afectivos, así como sus aprendizajes iniciales en valores, hábitos, conocimientos del mundo, costumbres y creencias del medio en que se desenvuelven. Entonces, en trabajar de manera activa con los padres de familia es de manera eh, primordial y es fundamental en la primera infancia, en el nivel inicial. Por eso siempre les digo, en el nivel inicial deben trabajar de la mano con los papitos. Los papitos tienen que trabajar con la comunidad educativa, tienen que conocer. ¿Y por qué nosotros tenemos que trabajar con ellos? Porque vamos a poder conocer qué cosa, cuáles fueron sus primeros vínculos afectivos, sus primeros aprendizajes, en los valores, en los hábitos, lo que conocen del mundo, sus costumbres, sus creencias, saber cómo se desenvuelven. Nosotros pudiendo observar a veces cómo son los papitos, podemos determinar cómo son los niños y así podemos también saber de qué manera guiarlos y también darles a los padres de familia las charlas de escuela de padres de manera más óptima, dependiendo de nuestros grupos de padres que tengamos según la condición de nuestros niños, ¿no? Entonces, el trabajar con las familias y la comunidad, eso nos va a ayudar a que se desarrolle o que se promueva el bienestar y desarrollo integral de quién? De nuestros niños. ¿Y por qué razón vamos a hacer eso, Miss? Porque eso nos va a permitir realizar ciertas actividades. Por ejemplo, ¿qué podemos realizar cuando nosotros hablamos de trabajo con las familias y la comunidad? Podemos hacer encuentros familiares. ¿Qué son los encuentros familiares? Bueno, son espacios vivenciales y reflexivos, ¿no? En los que participan los padres, madres, tutores e hijos para compartir e intercambiar experiencias,
y tienen el propósito de fortalecer los vínculos afectivos entre sí, así como brindar oportunidades para conocer, relacionarse y estrechar los lazos entre las familias del servicio educativo. Entonces, estos encuentros familiares nos van a ayudar, obviamente, porque son espacios orientados a que la familia se pueda integrar más de lo que de repente está o de lo que sí necesita. En estos encuentros familiares, por ejemplo, se pueden desarrollar ciertas actividades lúdicas, ¿no? Con el propósito de que se pueda afianzar estos lazos familiares. También podemos nosotros hacer que se desarrolle con ciertas actividades de juego colaborativo entre equipos de familia con familia. Entonces, ¿eso qué nos permite a nosotros? Gestionar o realizar una actividad colaborativa con los papitos y que conozcan cada día más a sus pequeños niños. Y también nosotros fortalecer ese vínculo que todo niño necesita. Ustedes saben muy bien, no siempre se hacen ciertas actividades, ciertos paseos que son muy necesarios, ¿no? Para que puedan, para que puedan fortalecerse estas relaciones familiares, ¿no? Otro tipo de, digamos, actividades que podemos realizar son las jornadas de formación, ¿no? Que son espacios que promueven el fortalecimiento de las competencias parentales, ¿no? Donde las familias analizan y reflexionan sobre el rol y responsabilidades que desempeñan cada uno de ellos, ¿no? Y así como también ellos mismos evalúan su involucramiento en el proceso educativo, ¿no? De sus niños. Entonces es importante que estas jornadas, ¿no? De familia asuman el compromiso de apoyar en la prevención de conductas y situaciones de riesgo o vulneración de los derechos de los niños. Entonces, en este tipo de jornadas de formación se pueden establecer, digamos, el tema de los talleres de escuelas de padres. Ahí es donde nosotros pues ayudamos a que el padre de familia pueda tener una guía en la crianza positiva, ¿no? En la crianza activa. Y eso pues eh, desarrolla, por así decirlo, o el propósito en sí es promover pues el desarrollo de que ciertas competencias de los padres de familia, ¿no? O parentales, estén orientadas a prevenir la violencia sexual, física o psicológica en nuestros niños. Porque nosotros siempre tenemos que ser como ente o parte de la comunidad educativa, tenemos que proteger la integridad de nuestros niños. Si nosotros mismos no los protegemos, hasta de sus propios padres en muchos casos, por ciertas situaciones que a veces se presentan y ameritan, ¿no? Por ejemplo, hace unas semanas había escuchado también un caso de una profesora, ¿no? Que se dio cuenta que uno de sus niños, niñas creo, había sido violentado, ¿no? En provincia. La profesora, ¿qué tuvo que hacer? Actuar en bienestar del niño pequeño, porque si no, ese niño ya definitivamente estaba traumado. Gracias a Dios, cuando son muy pequeños, a veces se olvidan de ciertas situaciones que pasan, pero se vuelven a acordar por los comentarios mismos de la familia. Y a veces hay situaciones que se tienen que dejar, se tienen que cortar, perdón. Y nosotros a veces como educadores nos vamos a tener que brindar y reaccionar, mejor dicho, ¿no? En función a la protección de nuestros niños. Es por eso que nosotros no podemos ser cómplices de ciertas situaciones que podemos evitar, ¿sí? Y les digo esto porque siempre es bueno que nosotros podamos tomar muy en cuenta, ¿no? Muy en cuenta ese tipo de, estos puntos que vienen a ser muy importantes, ¿sí? Ahora, vamos con nuestro siguiente PPT. Este es nuestro último PPT, pero antes de este PPT vamos a hacer una pequeña actividad y ya cerramos con este punto, ¿sí? Como ustedes ya saben, vamos a realizar la actividad de este pequeño test de evaluación como en nuestra última clase, ¿no? Entonces, en nuestra última clase, evidentemente, pues ya nosotros de acá ya no nos vamos a ver y yo espero que ustedes siempre recuerden todas las clases que se les brinda para que ustedes puedan ejecutarlo, ¿no? De manera activa con sus niños y puedan siempre hacer lo mejor que ustedes puedan hacer para poder, digamos así, ¿no? Ser auxiliares de educación muy dedicados
a la labor también que van a realizar, ¿no? A ver, chicos, les voy a mandar el enlace para que se puedan añadir, ¿sí? Es un pequeño test, como siempre venimos trabajando, ustedes ya saben, clase dictada, clase trabajada, clase evaluada, y eso nos va a ayudar a nosotros a poder cerrar este último tema de nuestro curso de auxiliar de educación inicial. Así que voy a esperar que ustedes se unan para que nosotros podamos darle inicio. Voy a dar unos minutitos, porque ya de ahí vamos a hablar de nuestro punto final, ¿no? Que viene a ser por qué es importante promover el bienestar de los niños y niñas en los servicios educativos de nivel inicial. Ese va a ser nuestro tema final, ¿sí? Así que vamos, chicas, ya vamos 3 participantes. Vamos, es el último test que vamos a hacer en el día de hoy en nuestro tema que hemos visto, que es la tutoría y orientación educativa. Así que les voy a pedir encarecidamente de que puedan unirse para que puedan participar en este test tan interesante, porque recordemos que tenemos que tener un aprendizaje constante, ¿sí? Vamos, chicos, los espero. A ver, 2 minutitos más para que se unan. Muy bien, chicos, muy bien. Veo que se están uniendo. Tratemos, por favor, de unirnos ya en el último test, ya para poder dar por finalizada nuestra clase, ¿no? Y siempre recalcarles que tenemos que ser empáticos con nuestros niños, siempre considerar la importancia de una buena guía, ¿no? En este proceso de aprendizaje, ¿sí? A ver, le voy a dar empezar y se pueden seguir uniendo los demás, no se preocupen porque va a estar empezado, así para poder darles unos 5 a 7 minutos para que puedan desarrollar este pequeño test, ¿sí? Así que le vamos a dar a empezar y voy a compartir la pantalla para que ustedes vean quiénes se van integrando y cuántos vamos a ir respondiendo, ¿no? En este proceso de aprendizaje, ¿sí? Todas las que puedan, chicas, y las que no puedan, no se preocupen, chicas, que es cuestión de poder interactuar, de poder aprender lo que nosotros ahorita estamos dictando, ¿no? En este último tema, ¿no? Bueno, me da gusto que somos mucho más de la mitad los que se han unido y imagino que los demás es porque de repente a veces se les dificulta un poco el hecho de poder ingresar, ¿no? Pero tenemos que aprender poco a poco esta tecnología, ¿sí? Así que vamos ingresando, chicos, chicas, para poder aprender y para poder ya nosotros tener un punto más, a ver, chicas, ¿cómo vamos? A ver, vamos a dar unos 2, 3 minutitos más.
A ver, vamos chicas, ya nos queda poquitos minutos. A ver cómo vamos, chicas. Sí, Verónica, te envío. No te preocupes. Muy bien, Jessica. Muy bien, Marta, gracias. Muy bien, Diana. Muy bien, gracias. Gracias por su participación. A ver cómo vamos. Muy bien, chicas. A ver, por ahí me faltan dos. Así que vamos a esperar a nuestras dos compañeras, nuestras dos alumnas, y vamos avanzando ya con todo nuestra última clase, ¿sí? Con los escasos minutos que nos quedan. A ver, 7:15, le doy por terminado, y ya para poder ver el último punto, que es muy importante que nosotros lo veamos, ¿sí? Muy bien, chicos, ya le voy a dar por terminado nuestra prueba. Agradecer a todos también por su participación en este test. Y qué bueno esas ganas de aprender, chicos, no solamente porque estén participando en el test, en el examen, en la práctica, perdón, sino porque están presentes en esta clase, y es muy importante, porque cada punto o cada clase aprendida de manera activa se gestiona un aprendizaje para toda la vida, chicos, ¿sí? Vamos a darle por finalizado. Muy bien, chicos. Muy bien, Diana, Ángela, Marta. Muy bien. Y muy bien a todos, chicos. Vamos a felicitarlos a todos ustedes por su dedicación, por su buen desempeño. Siempre, así sea que me salió mal, me hizo algo, no importa, chicos. En el proceso uno aprende y aprende mucho más de lo que cree, ¿sí? Así que vamos ahora a compartir nuevamente nuestro PPT, ya para terminar nuestro último punto. Muy bien, Fiorella, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Vamos a ver ya nuestro PPT para ver nuestro último punto.
¿Logran ver lo que estoy compartiendo? ¿Sí? No te preocupes, Jennifer. Bueno, chicos, chicas, en este último punto nos dice, ¿no? ¿Por qué es importante promover el bienestar de las niñas y los niños en los servicios educativos de nivel inicial? Nos dice que es importante promover en los servicios educativos el bienestar de los niños y niñas del nivel inicial porque contribuye a cuidar y fortalecer su salud mental, lo cual tendrá un impacto positivo en la calidad de su vida. Además, el bienestar de los niños es una condición fundamental para que se dé el aprendizaje y el desarrollo infantil en todas sus dimensiones. La sensación de calma y la predisposición a probar situaciones nuevas son necesarias para que los niños aprendan. En ese sentido, la neurociencia ha demostrado que cuando los niños se encuentran en un estado emocional estresante, se generan condiciones adversas para su aprendizaje, como la desactivación de las áreas relacionadas al pensamiento racional, concentración, planificación, memoria y regulación emocional y conductual. No, no se preocupen, chicas, las que no han podido resolver todavía el examen, porque este es un test, es una práctica solamente del tema del día de hoy, ¿sí? No tiene relación con el examen final que ustedes dan para la certificación, eso es muy aparte. Ahora sí, eh, según lo que nosotros hemos visto, nos dice que el promover el bienestar en nuestros niños y niñas ayuda a que se gestione un aprendizaje y un desarrollo infantil en todas sus dimensiones. Como nos dice, esa sensación de calma y de tranquilidad son necesarias para que los niños aprendan. Entonces, cuando un niño se encuentra en un estado emocional estresante, triste, con ciertas sensaciones que le generan de repente incomodidad, este niño no puede aprender. Se gestionan relaciones adversas al aprendizaje. Entonces, como que su cerebro bloquea toda la parte de concentración, toda la parte de la memoria, toda la parte conductual, emocional, y se vuelve tenso y el niño no aprende. Entonces, la manera más saludable de que el niño pueda aprender es que el niño se sienta emocionalmente positivo, emocionalmente conducido, guiado, porque recordemos que nosotros tenemos que fortalecer su salud mental de nuestros niños. El que ellos se sientan, digamos así, emocionalmente activos, positivos, vamos a ayudar que ellos se desarrollen de manera óptima. Entonces, es muy importante que nosotros le demos a los niños un estado de calma. ¿Ustedes qué dicen? Es importante que nosotros a nuestros niños les demos un estado positivo de bienestar. ¿Qué dicen ustedes? Claro, Rosalía. Claro que sí. Muy bien, Jessica. A nuestros niños tenemos que tratarlos bien, de manera afectiva, de manera positiva. Tenemos que darles ese bienestar que necesitan. Ellos tienen que tener una primera infancia tranquila, libre de problemas. Ellos no tienen la culpa de los problemas de los adultos, chicos, chicas. Entonces, ellos, al momento que van a la escuela, ellos tienen que estar en un ambiente saludable en la escuela. Pero, ¿qué pasaría si este niño tiene una profesora renegona, de repente un docente, perdón, de repente eh, un auxiliar que no es dedicado, que no es empático? Ese niño, ¿cómo se va a sentir? ¿Se va a sentir seguro? ¿Se va a sentir confiado? Ya no va a querer ir a la escuela. Claro, Verónica. Se va a sentir como que ya no tiene ganas de aprender, porque no le va a haber motivo, no se va a sentir, ¿cuál es la palabra? Motivado. No se va a sentir motivado, se va a sentir desatendido, se va a sentir desactivado, como dice acá, ¿no? Nuestro texto, se va a sentir inseguro. Entonces, es importante que nosotros podamos promover este bienestar porque nuestros niños tienen que crecer con una salud mental positiva, tienen que tener bienestar para que pueda gestionarse el aprendizaje y el desarrollo infantil en todas sus dimensiones. Entonces, tenemos que poner en práctica cada punto que nosotros vemos y realizamos.
Claro, se siente desmotivado. Cuando nosotros no le damos la atención debida a nuestros niños, no los ayudamos a que puedan completarse esta evolución de aprendizaje, el niño se siente desatendido, se siente desmotivado y el niño no va a querer estudiar. Por más que tú le grites y le digas, siéntate, aprende, que no sé qué, los padres a veces no comprenden, a veces no comprenden que eh, la parte emocional de un niño tan pequeño repercute mucho de poder darle esa seguridad, ¿no? Mira, cuando un niño, por ejemplo, por el tema de la pandemia, eso es una problemática a nivel nacional, ¿no? Que ha habido que han llevado de repente clases en la virtualidad y por lo tanto no es igual que la docente de repente esté al lado, ¿no? Y hay un retraso, por ejemplo, en el aprendizaje o es lento. Y yo te voy a sugerir una cosa. Yo soy de la idea que los niños tienen una evolución de aprendizaje, algunos más lentos, otros más rápidos, pero no quiere decir que no lo vayan a hacer, porque el solo hecho de que lo hace y que puede hacerlo, pero es lento, ¿ya? Ese niño va a aprender. Mediante siga con una estimulación permanente, ¿ya? Una guía permanente, ese niño a la larga lo va a aprender. Así que yo soy de las personas que no me preocupo mucho, digamos, por el tema de que tiene que aprender a leer, escribir a tal edad, no, porque eso se da en el transcurso de la primera infancia, pero obviamente respetando ciertos indicios, ¿no? Porque tú para eso tienes que observar también el comportamiento de tu niña, ¿no? Y eso es una problemática a nivel nacional, a nivel mundial, mejor dicho, ¿no? La virtualidad, si bien es cierto, ha traído y abierto las puertas a muchas personas, pero en el caso de niños pequeños, sobre todo en el nivel inicial, pues ha venido con un poco, digamos, no en su totalidad, pero con un poquito de que algunos casos de repente no han aprendido porque quizás no tomaban atención, porque los niños son muy lúdicos, ¿no? A ellos les gusta mucho jugar, el aire libre, las actividades mediante el juego y a veces no ha habido de repente esas posibilidades. Pero sin embargo, para esto, ¿no? Se gestionan ciertas actividades de tutoría, ciertas actividades de acompañamiento pedagógico, ¿no? Para que el niño pueda lograr completar ese proceso de aprendizaje que necesita para el desarrollo de los mismos, ¿sí? Entonces, para eso nosotros tenemos que concientizar a nuestros papitos y a nuestros padres de familia que nuestros niños tienen que sentirse calmados, tranquilos para aprender cosas nuevas y para que tengan esa motivación de querer estudiar y querer seguir desarrollándose de manera óptima, ¿sí? Claro, y todo va con su acompañamiento totalmente profesional, eso sí, ¿no? Nosotros tenemos que siempre recalcar que la vocación docente es de servicio, pero el docente también tiene que ser comprometido. El auxiliar de educación es el apoyo que requiere el docente. Y también el auxiliar de educación tiene que ser de vocación y que también tiene que ser preparado y capacitado, así como ustedes, por ejemplo, están haciendo ahorita, ¿no? Que se capacitan siempre de manera activa. Entonces, siempre es bueno que nosotros podamos conocer que todo acompañamiento pedagógico a nuestros niños tiene que ir de la mano según a lo que requiera. Y para eso es que se detecta y se gestiona para que el niño pueda desarrollarse de manera óptima. ¿Sí? Entonces, al gestionar esto, evidentemente, pues vamos a tener una, un proceso académico un poco más positivo cuando nuestros niños tienen una sensación de calma y cuando están regularmente, pues, guiados, ¿no? Claro, Verónica, eso sí también. El profesionalismo del docente viene mucho de la mano de cómo lo aplica, de la estrategia educativa que tiene para poder llegar a sus alumnos, porque la idea es, cuando son niños pequeños, es saber llegar a ellos, saber conducirlos, guiarlos y que gestionen el aprendizaje que necesitan para que puedan ser autónomos, independientes, para que puedan tener valores, para que puedan aplicar todo lo que se aprende, ¿no? Y también, obviamente, corregir y generar ese pensamiento crítico de lo correcto y lo incorrecto. ¿Sí, chicas? Entonces, este ha sido nuestro punto final el día de hoy. Como vamos a hacer una pequeña retroalimentación del primer punto,
Ese ha sido el tema 6 del curso de auxiliar de educación, tutoría y orientación educativa en el nivel inicial. Hemos visto cómo se brinda la tutoría y la orientación educativa en los servicios educativos en nivel inicial. Hemos podido comprender qué es la tutoría, qué es la orientación educativa, cómo se viene dando la tutoría en las aulas. También el vínculo afectivo con el docente y el auxiliar. También hemos visto cómo construimos esos lazos afectivos. Hemos podido tocar también las dimensiones para el acompañamiento de los niños y niñas en el nivel inicial. Y hemos visto ciertos ejemplos, ¿no? Para que nos ayuden a nosotros cómo aplicar estas dimensiones en el ámbito personal, en el ámbito social, en el ámbito de los aprendizajes, ¿no? Y cómo nosotros vamos a gestionar esa necesidad de aprendizaje que el niño tiene que adquirir y cómo lo puede hacer de manera gradual, porque recordemos que todo aprendizaje que nuestros niños deben realizar en la primera infancia tiene que ser de manera gradual y ellos tienen que trabajar de forma que puedan sentirse muy amenos, muy motivados en el proceso de el trabajo de las familias con la comunidad. También hemos visto, ¿no?, cómo vamos a fortalecer este vínculo con ciertas actividades familiares, ciertos acompañamientos familiares, también con ciertos talleres de escuelas de padres, ¿no?, que nosotros podemos brindar para que nuestros padres tengan ese apoyo, esa guía por parte de nosotros. Y por último, hemos visto, creo que uno de los puntos más globales de este tema, que es la importancia de promover el bienestar en nuestros niños en el nivel inicial, ¿no? Como hemos visto, definitivamente el bienestar de nuestros niños contribuye a cuidar y fortalecer su salud mental. Recordemos que hoy en día en los casos que tenemos mucha problemática, ¿no? Orientada a los impulsos de los chicos, de las chicas. Entonces nosotros tenemos que aprender que desde niños tenemos que ayudarles a encaminar, que puedan canalizar sus emociones y fortalecer y cuidar qué cosas, su salud mental, para que ellos puedan desarrollarse de manera positiva. El bienestar de los niños es una condición fundamental para qué, chicas, para el aprendizaje y el desarrollo infantil en todas sus dimensiones. Entonces, cuando nuestros niños tienen la sensación de calma y la predisposición a probar situaciones nuevas que son necesarias para que los niños aprendan, el niño comienza a tener su propia autonomía, su propia independencia, comienza a generar su propio criterio de lo correcto y lo incorrecto y comienza a desarrollarse de manera positiva, ¿sí? Bueno, chicos, chicas, esta ha sido nuestra clase final del curso de auxiliar de educación. Ha sido un gusto y un agrado estar con ustedes hasta la última clase. Espero verlos de repente en alguna otra actividad, en alguna otra clase que se realice. Y espero que se puedan cuidar mucho, ¿no, chicas? Y por favor pongan en práctica todo lo que se viene realizando, ¿sí? Gracias para todas. Este coordinador. Buenas, A estimado ver, coordinador. buenas noches.